Hoy vamos a hablar de un tema que puedo decirte que somos de los pioneros en hablar de esto a profundidad. Sí, vamos a hablar del deterioro funcional y silencioso que el líder moderno vive en la actualidad. Y si últimamente has sentido que necesitas más esfuerzo para mantener tu mismo nivel profesional y en el trabajo, quédate aquí, porque hoy vamos a entender algo que casi nadie está explicando sobre el rendimiento humano bajo presión. Vamos a hablar de por qué la claridad mental comienza a deteriorarse silenciosamente, por qué el esfuerzo deja de sostenerte igual y cómo empezar a recuperar estabilidad mental, enfoque y capacidad operativa sin depender únicamente de exigirte más. Porque el verdadero problema no siempre es la presión. Muchas veces es la forma en la que has aprendido a sostenerla. Podríamos decir que durante mucho tiempo, ya sea que nos enseñaron o lo vimos que un buen líder es quien aguanta más, es el que resiste, el que responde rápido, el que puede con todo. Y sí, hay gran parte de verdad en eso. Pero durante un tiempo eso puede funcionar. Porque el líder funcional normalmente tiene una enorme capacidad de respuesta. Tiene disciplina, es responsable, es comprometido y una gran tolerancia a la presión. Pero ahí comienza una de las trampas más peligrosas del alto desempeño. Porque cuando una persona sostiene demasiadas decisiones, demasiada carga mental, demasiada exigencia interna durante mucho tiempo, pero lo hace sin estructura, su sistema mental empieza a saturarse silenciosamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos líderes siguen funcionando, mientras su claridad mental, su enfoque y su capacidad operativa comienza a deteriorarse silenciosamente bajo presión. Por ejemplo, tienes una reunión importante, una decisión clave, una conversación donde necesitas pensar con claridad y responder bien bajo presión. Y aún así, logras hacerlo, pero vas notando que algo pasa en tu interior. Funcionas, cumples, resuelves, pero cada vez más necesitas poner más esfuerzo para operar algo igual. De hecho, muchas veces el deterioro comienza mucho antes de que el líder lo detecte conscientemente. Y entonces, ¿qué sucede? Te cuesta más concentrarte, tu mente se satura más rápido, te bloqueas justo cuando más claridad necesitas y sostener el mismo nivel mental ya no se siente tan natural como antes. Lo más desconcertante es que no necesariamente te sientes mal, simplemente sientes que ya no estás operando igual. Y ahí comienza algo que casi nadie está explicando correctamente. El deterioro funcional silencioso. El problema no siempre se siente como un colapso. Es precisamente uno de los mayores problemas. La mayoría de las personas cree que el deterioro aparece únicamente cuando alguien ya no puede más, cuando colapsas, cuando te rompes o cuando dejas de funcionar. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no empieza así. Empieza silenciosamente. Comienza cuando sostener claridad mental requiere más esfuerzo que antes. Cuando tu mente tarda más en organizarse, cuando aparecen más interferencias internas y cuando sostener tu enfoque bajo presión comienza a sentirse más pesado. Platíquenos aquí en los comentarios si han vivido ustedes algo así. Y también cuando necesitas más energía para lograr el mismo nivel de respuesta. Y como sigues funcionando, crees que todavía está bien. ¿Y sabes qué sucede? Muchas veces hasta le echas la culpa a la edad. Y esta es una de las grandes trampas que viven los líderes funcionales. El deterioro funcional silencioso rara vez aparece primero como una incapacidad total. Normalmente aparece como más ruido mental, te sientes más saturado, tienes más dificultad para concentrarte, tienes más lentitud para decidir y tienes más interferencia interna y una sensación constante de estar sosteniendo demasiado. Pero el líder funcional aprende
a compensar eso. Responde esforzándose más, empujándose más, exigiéndose más. Y muchas veces esa compensación termina ocultando el deterioro mientras lo acelera al mismo tiempo. Muchas personas normalizan esas señales silenciosas de desgaste y parecen funcionales y lo llevan durante mucho tiempo experimentando sin darse cuenta del impacto que ya está teniendo sobre su claridad mental, enfoque, rendimiento bajo presión y que conste que ahorita no estoy hablando de la salud porque también tiene un impacto. Y como lo hacemos aquí en Bienestar Productivo, en Bien Pro, entendemos cómo funcionamos los seres humanos. Y vamos a hablar entonces cómo es que el cerebro humano no fue diseñado para operar así permanentemente. El problema no es solamente la cantidad de trabajo. El problema es cómo el sistema mental está intentando sostenerlo, tus actividades cotidianas. Recuerda, muchas personas viven operando con interrupciones constantes, múltiples decisiones abiertas, presión continua, exceso de información, atención fragmentada, urgencia permanente y demasiadas demandas simultáneas. Y exploremos un poco qué nos dice la ciencia. Investigaciones sobre la carga cognitiva y funcionamiento cerebral desarrolladas por el psicólogo educativo John Sweller, creador de la teoría de la carga cognitiva, explica que la mente humana tiene una capacidad limitada para sostener múltiples demandas simultáneas, especialmente bajo presión, interrupciones constantes e interferencias mentales prolongadas. Cuando esa carga supera la capacidad de organización del sistema mental, la claridad, el enfoque y la toma de decisiones comienzan a deteriorarse progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos actuando desalineados o en contra de nuestro propio funcionamiento natural sin saber ni entender cómo funciona nuestro cerebro. Incluso, fíjense, hay publicaciones como Harvard Business que ha explicado cómo la sobrecarga mental y la presión sostenida deterioran la capacidad de atención, claridad y toma de decisiones con precisión. Y ahí aparece algo que la mayoría de las personas no detecta a tiempo. La mente empieza a operar desde la urgencia y deja de operar desde esa claridad. Entonces, el problema ya no es solamente estar cansado. El problema es que la presión sostenida comienza a deteriorar silenciosamente tu capacidad operativa. Todo esto es entender cómo funcionamos tanto a nivel orgánico con nuestro cerebro como a nivel operativo en nuestra mente. Pero fíjense bien, el líder no detecta el deterioro porque todavía puede responder, y esa es precisamente la parte más peligrosa. El líder funcional rara vez se detiene cuando aparecen los primeros síntomas del deterioro, porque todavía puede resolver, todavía puede responder mensajes, todavía puede tomar decisiones, todavía puede cumplir objetivos, todavía puede sostener responsabilidades. Desde afuera incluso puede parecer altamente funcional, pero internamente el costo empieza a aumentar. Cada vez necesita más esfuerzo para sostener el mismo nivel de claridad, más energía para concentrarse, más tiempo para organizar sus ideas, más desgaste para responder bajo presión. Y poco a poco comienza algo silencioso: la normalización del deterioro funcional. ¿Te ha sucedido algo así? Empiezas a creer que operar cansado es normal, que vivir saturado es parte del liderazgo, que sostener demasiadas cosas al mismo tiempo simplemente es el precio del alto desempeño. Y ahí aparece una de las trampas más peligrosas del liderazgo moderno. ¿Quieren saber cuál es? Pues esta trampa es confundir capacidad de resistir con capacidad de sostener. Porque resistir no significa necesariamente operar bien. De hecho,
Uno de los mayores errores del liderazgo moderno es creer que sostener presión constantemente significa automáticamente tener una operación mental saludable y sostenible. Y aprovecho para invitarlos a que nos visiten en la página de EnjoyMe, www.enjoyme.mx, en el blog, para que lean el artículo que tenemos de la falacia del líder incansable, donde precisamente ahí profundizamos porque esa idea del líder incansable es que muchas veces termina precisamente acelerando esa saturación, ese desgaste y ese deterioro funcional silencioso. Pero continuemos con este tema. Muchas personas siguen funcionando, mientras su claridad, enfoque y capacidad operativa ya comenzaron a deteriorarse silenciosamente. Y como todavía logran responder, no detectan el problema real. Por ahí hay un dicho que dice, siempre el problema que creemos que es el problema no es el problema. Y aquí estamos en esa misma situación. Al no detectar el problema real, muchas veces ese deterioro no se siente ni siquiera como una falla, como un fracaso o como algo que tengamos que ponerle atención. Se siente más bien como una necesidad de esforzarte más para hacer lo mismo, donde te bloqueas justo cuando más necesitas claridad, tardas más en decidir, sientes que hay más ruido mental, pierdes capacidad de enfocarte más rápido o terminas el día mentalmente agotado incluso cuando todo salió bien. Y como les decía, podemos inclusive justificarlo en la edad, en la menopausia, en cualquier otra circunstancia que estemos viviendo. Y aquí vamos a ver y vamos a hacer una pausa muy importante, porque aquí es donde bienestar productivo, o sea, bien pro, empieza a mirar el problema de una forma distinta. Porque el problema no es solamente vivir bajo presión. El problema es intentar sostener esa presión únicamente desde el esfuerzo constante. El esfuerzo no está resolviendo el problema. Y aquí aparece algo que casi nadie cuestiona. Cuando el líder empieza a sentirse saturado, normalmente responde haciendo exactamente lo que siempre le funcionó, evidentemente. ¿Y qué hace? Esforzarse más, trabajar más horas, se exige más, empuja más, aguanta más, intenta sostener todo desde la voluntad. Y como les decía, hasta hay una frase, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como funciona por cierto tiempo, pues entonces mantenemos esa forma de operar. El líder funcional tiene capacidad de respuesta, tiene disciplina, tiene compromiso, tiene responsabilidad y tiene una gran, enorme capacidad para sostener la presión. Pero recordemos, caemos en esas trampas peligrosas del alto desempeño. El esfuerzo puede ayudarte a resistir temporalmente, pero no puede detener el deterioro funcional silencioso que empiezas a acumularse en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía, cuando la presión sostenida supera esa capacidad de organizarte mentalmente. No puedes sostener indefinitivamente una operación mental saturada. El esfuerzo no organiza prioridades, no reduce interferencia mental, no disminuye la carga cognitiva y no protege claridad mental bajo presión. Cuando tu sistema mental lleva demasiado tiempo operando desde esta saturación y urgencia y sobrecarga, más esfuerzo muchas veces termina acelerando el deterioro funcional silencioso del que hemos venido platicando. Por eso muchas personas sienten que aunque siguen funcionando, cada vez necesitan más energía para lograr el mismo resultado. Y ahora, sabiendo esto, quiero decirte que estás en el lugar correcto, aquí, en Enjoy Me Bien Pro, donde vivimos un bienestar productivo y una productividad estratégica que la vas a poder llevar a tu día a día a través de todo un sistema. Y vamos a ver uno de esos principios más importantes en Bien Pro. El esfuerzo no es un sistema. Incluso investigaciones y publicaciones de Harvard Business
han señalado que operar constantemente bajo presión, multitarea e interrupciones continuas va a deteriorar progresivamente la capacidad de enfoque, claridad y toma de decisiones del cerebro humano. Pero recordemos, mientras sigas intentando compensar esa saturación de trabajo y esforzándote cada vez más y no puedas verlo desde esta perspectiva y te des cuenta que esa carga cognitiva que estás llevando sin una estructura y sin un sistema, tarde que temprano va a colapsar. En otras palabras, el esfuerzo puede sostener una emergencia temporal, pero no puede reemplazar un sistema funcional de claridad, organización y recuperación mental bajo presión. Ten siempre presente esto. El problema no es la presión, es no tener una forma de sostenerte dentro de ella. Esta es una revelación bien pro que te regalo. Entonces, continuemos, porque si el verdadero problema no es la presión, aquí es donde bienestar productivo te va a llevar a mirar el problema desde otra perspectiva. Porque la mayoría de las personas cree que la presión es el enemigo, pero la presión por sí sola no necesariamente destruye el rendimiento. De hecho, muchos líderes de alto desempeño pueden operar muy bien bajo presión, cuando tienen claridad, cuando existe estructura, cuando la mente puede organizar correctamente esas prioridades, esas decisiones y esa carga mental. Recuerda, el problema aparece cuando la presión se sostiene durante demasiado tiempo sobre un sistema mental saturado. Ahí la claridad se deteriora, el enfoque se fragmenta y la capacidad de respuesta va a disminuir. ¿Y qué sucede con tu cerebro? Deja de operar desde esa organización para empezar a operar desde una urgencia constante, que es lo que en muchos lugares dicen el operar en un modo sobrevivencia en el cerebro. Y entonces la mayor parte de las personas viven en su día cotidiano sintiéndose que viven reaccionando todo el tiempo, respondiendo, resolviendo, apagando pendientes, con saturación mental, y cada vez menos tienen la sensación de tener un control interno. Como te dije, estás en el lugar correcto, porque aquí en Bienestar Productivo vas a empezar a introducir esa nueva forma de entender el rendimiento humano bajo presión. No basada en la resistencia, en el sacrificio o en ese esfuerzo constante, sino en ese bienestar práctico, en una productividad estratégica y en un liderazgo regenerativo, que no están entendidos como el wellness superficial o motivación temporal, sino como una estructura funcional diseñada para ayudarte a proteger tu claridad mental, tu capacidad operativa y tu rendimiento sostenido bajo presión. Porque cuando una persona opera constantemente desde la saturación, urgencia y desgaste cognitivo, el problema deja de ser solamente o emocional o físico. El problema tiene su raíz en la parte funcional. Y esto cambia completamente la manera de poder sostener tu liderazgo, tus decisiones y tu desempeño en el día a día y a largo plazo. Entonces, el problema no es ni siquiera cuánto trabajas o cuánto trabajo tienes, sino cómo es que tu sistema mental está intentando sostener todo el trabajo o toda la presión en la que estás inmerso. Y recuerden, uno de los cambios que propone Bienestar Productivo aquí en BienPro es que el liderazgo moderno necesita aprender a sostenerse y no solamente a resistir, porque resistir puede ayudarte a sobrevivir por un periodo de tiempo, pero sostener requiere estructura, claridad y una forma distinta de operar mentalmente bajo cargas constantes. Pero vamos a ver un aspecto que es bien importante. La operación diaria también empieza a deteriorarse. Como veníamos platicando, muchas veces el deterioro funcional silencioso no aparece primero en grandes crisis o un gran colapso. Empieza en tu operación diaria, en cómo te organizas, cómo respondes, cómo priorizas, cómo sostienes esa atención durante el día.
Y poco a poco van apareciendo esas señales que muchas personas normalizan en su operación. Cuando viven reaccionando constantemente, cuando sienten que todo es urgente, cuando cambiar la tarea sin terminar realmente una, están brincando de un lado a otro, cuando se convierte su natural o su cotidiano perder claridad, porque estás todo el tiempo bajo interrupciones, cuando tienes dificultad para priorizar bajo presión, o tienes un exceso de pendientes abiertos mentalmente y vives en una sensación permanente de saturación operativa. Inclusive hay por ahí una frase que dice, así nos tocó vivir. Entonces, el problema ya no es solamente, como decíamos, el sentirte cansado. El problema es que la operación diaria comienza a perder estructura. Y cuando esto ocurre, el cerebro deja de trabajar desde su claridad, empieza a trabajar desde la supervivencia operativa y todo empieza a sentirse urgente, reactivo, fragmentado, desordenado, física y mentalmente. Y entonces muchas personas creen que necesitan más disciplina, más productividad, más esfuerzo, pero realmente lo que necesitan es una estructura operativa que les permita sostener claridad mental bajo presión. Y fíjense qué importante es darnos cuenta de esto. Cuando la urgencia empieza a reemplazar la claridad. ¿Cuántas veces vivimos un día donde todo es urgente y donde estás, como dicen, tratando de apagar esos incendios y lo que menos tienes es claridad? Vives en un estado de acelere por tratar de sacar todas las situaciones y nos olvidamos realmente de lo que tiene que hacerse desde la claridad. Y entonces vas normalizando esta forma de vivir. Recordemos, muchas personas siguen funcionando, pero mientras su capacidad operativa comienza a deteriorarse silenciosamente hasta que hay un momento en el que mental, emocional, física y energéticamente ya no puede. Y aquí en BienPro tenemos una propuesta muy concreta. Una forma en la que puedes entender el rendimiento humano bajo presión desde la parte funcional y operativa, donde puedes ejercer un liderazgo con más sostenibilidad y mucho más consciente. Porque sostener resultados a largo plazo no debería depender únicamente de resistir o de sacrificarte o de ese esfuerzo constante. Y voy a aclarar algo aquí. No estamos hablando de que hay momentos en los que no tengamos que esforzarnos, porque por supuesto, cuando hablamos aquí en Bienestar Productivo de esforzarte, estamos hablando específicamente de cuando tenemos que salir de una zona de confort, donde quizá nos lleve o a tener que aprender algo nuevo o tener que desarrollar una habilidad más, hacer algo que en nuestro común no estamos acostumbrados, pero no el esfuerzo del que hemos venido platicando, donde te desgastas mental, emocionalmente y vas teniendo ese deterioro. Entonces recordemos, no es falta de capacidad, es falta de estructura. Y para ir cerrando esta conversación, vamos a concluir. Fíjense bien, el deterioro funcional silencioso no aparece de golpe. Se acumula lentamente mientras el líder sigue funcionando, respondiendo, sosteniendo presión, como si nada estuviera pasando. Porque muchas veces el problema no es la falta de compromiso, ni la disciplina, ni la capacidad. El verdadero problema aparece cuando una mente saturada intenta sostener un alto nivel de desempeño únicamente desde el esfuerzo. Y estás aquí en el lugar correcto, en Bienestar Productivo, aquí en BienPro, donde te proponemos una nueva forma de entender el rendimiento humano. Bienestar práctico para sostener claridad, energía y estabilidad interna y productividad estratégica para operar con enfoque, estructura y dirección bajo presión. Y que puedas vivir un liderazgo regenerativo para sostener resultados sin deteriorarte,
silenciosamente en el proceso. Porque el verdadero objetivo no es solo rendir más, es desarrollar una forma de operar más sólida, más clara, más sostenible. Porque el esfuerzo puede sostenerte por momentos, pero solo un sistema puede sostener tu nivel y aquí es donde lo vas a aprender. Y te platico, aquí en Enjoy Me Bien Pro hemos desarrollado un sistema diseñado para ayudar a los líderes a sostener su energía, su claridad mental y su desempeño bajo presión sin depender del esfuerzo del momento. Y no es teoría, es una forma práctica donde tú puedes comenzar a operar de una manera funcional en tu día a día. Y te invitamos a que visites nuestro perfil para que conozcas el Kit Bien Pro de rendimiento sostenido y también para que pidas informes acerca del workshop Rendimiento Sostenido sin Desgaste. Y nos escuchamos para el siguiente episodio. Soy Claudia Godoy, estratega y facilitadora de bienestar productivo.